juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel.
¿Qué tal están? Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes en este día tan especial. Para nosotros es una alegría poder compartir a ustedes y compartir para cada uno de nosotros acerca del libro de los Salmos. Los Salmos son uno de los libros en los cuales nosotros podemos deleitarnos y podemos recapacitar y pensar en lo bueno y lo grande que es Dios para con nosotros. Por eso vamos a hablar ahora de la misericordia de Dios. Y yo quisiera empezar con algo que nos ha sucedido hay un grupo de nosotros de oración de varones que se llama Los Valientes. Una de las características de ese grupo de oración de Los Valientes es que nosotros cada domingo por la mañana tenemos un testimonio de una persona que nos habla de lo que Dios ha hecho en su vida. Y particularmente fuimos conmovidos en un momento especial. Con estas cosas del coronavirus y las enfermedades hubo un testimonio de un hermano que es de El Salvador. Y me gustó mucho su testimonio. Él es un señor, yo creo que ustedes o algunos de ustedes ya lo pudo ver en algún momento, y si no lo han visto, pues yo lo animaría a que buscara el testimonio de él, del doctor Valencia. El caso es que él narra en su historia y particularmente también habló conmigo de lo que él experimentó con la enfermedad del COVID. Él es una persona de más de 70 años y obviamente el tiempo en el cual él se enfermó fue en los momentos en los cuales era bien complicado, que era todavía más difícil poder encontrar un remedio, un medicamento para esta enfermedad. Y él llegó en un momento en el cual estuvo aislado, estuvo en un hospital, estuvo casi en cuidados intensivos, estuvo solo, porque esa es una de las características de esa enfermedad, de la soledad. Y él nos narra que en su estado de salud llegó un momento en el cual le dijo a Dios, Señor, ya no soportaba él todo lo que estaba pasando. Señor, le dice, yo estoy listo. Ya no tengo fuerzas, te entrego a mi familia, te pido por ellos que los sigas cuidando, que los sigas guardando. Era tanta su desesperación que llegó un momento y solo dice él que recordó una canción de una persona, de un cristiano, que tiene una canción que para él fue en ese momento bien interesante. La canción es una que empieza a decir, Dios no rechaza oración. Dice, nunca vi justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Solamente espera lo que Dios va a hacer. Y la canción habla de que tenemos que en cualquier circunstancia venir y alabar a Dios y alabar al Señor y alabarlo mucho más. Por eso la canción sigue, cuando se levantan nuestras manos es hora de vencer. Alaba, dice, simplemente alaba. Si estás llorando, dice, alaba al Señor. Si estás en prueba, alaba al Señor. Si estás en dolor, alaba al Señor, porque Dios tu alabanza escuchará. Y de ahí viene entonces mi pensamiento de que en cualquier circunstancia nosotros tenemos que aprender a alabar al Señor. Y una de las cosas más fuertes por las cuales ustedes y yo tenemos que aprender a alabar al Señor es por su misericordia. Y como estamos hablando de los salmos, el Salmo 118 del 1 al 4 dice lo siguiente: alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Que lo diga ahora Israel, su misericordia permanece para siempre. Que lo digan los descendientes de Aarón, su misericordia permanece para siempre. Que lo digan los temerosos del Señor, su misericordia permanece para siempre. Por eso es que vamos a hablar en este tiempo de alabar al Señor por su misericordia, y tenemos que entender qué es la misericordia del Señor. ¿Por qué el salmista nos dice, en primer lugar, al pueblo, al Israel, está hablando de todos nosotros? Dice, alabemos al Señor porque su misericordia permanece para siempre. Después dice que lo digan los descendientes de Aarón. De acuerdo a lo que hemos estudiado, los descendientes de Aarón son los levitas, son los sacerdotes, son los pastores, somos los pastores. Pues dice que lo digamos también los pastores, su misericordia
permanece para siempre. Y que lo digan también, en general, aquella persona que tiene temor a Dios, porque su misericordia permanece para siempre. La pregunta que tendríamos entonces ahora es, ¿qué es alabar? ¿Qué significa alabar al Señor por su misericordia? Y cuando hablamos de la palabra de alabar, como estábamos escuchando en lo que estaba hablando este hermano en su dolor, en su postración, en su cama, dice, yo lo voy a alabar, porque ya voy a estar con él. Pero ¿qué es la alabanza? Y creo que muchas veces nosotros tenemos que entender que alabar es exaltar las cualidades de alguien. Cuando yo alabo a alguien, yo exalto sus cualidades. Y cuando me dice aquí que yo debería alabar al Señor, es porque debería exaltar una cualidad de Dios. ¿Qué es esa cualidad más importante que nos dice este salmo? Alábenlo por su misericordia. Esa es una de las cualidades que Él tiene. ¿Y por qué decimos que esa es la cualidad de Dios? Porque nosotros, cuando alabamos a alguien, hablando ya en los términos prácticos, yo creo que todos hemos estado en cumpleaños, hemos estado en eventos en los cuales nos toca venir y hablar de una persona. Lo hemos visto también en las redes sociales, cuando un esposo viene y alaba las virtudes de su esposa, o un padre alaba las virtudes de su hijo, o un hijo alaba las virtudes de su padre, o en un matrimonio se alaba ese matrimonio. Y alabar es exaltar aquellas cualidades. Muchas veces en la alabanza nosotros creo que somos hasta irreales cuando se alaba a las mujeres, a las esposas. Hay algunas que las alabamos tanto que casi pensamos que son como las de esas Proverbios 31. No necesariamente son así, pero la alabanza lleva a eso, a exaltar las cualidades. Y cuando vemos la historia de los salmos, sabemos que los israelitas siempre pasaban reclamándole al Señor. Los israelitas no estaban acostumbrados a alabar a Dios. Ellos le venían, reclamaban por todo, le protestaban. Si no había comida es porque no había comida. Si tenían comida es que qué comida tan aburrida, tan cansada, tan fea. Si no había agua es que tenían sed. Y si había mucha agua es que tanta agua. Creo que muchos de nosotros podríamos estar pensando igual en estos días. Como a veces pensamos como israelitas y siempre le estamos pidiendo a Dios y le estamos rogando a Dios, pero nos cuesta alabar al Señor. Y el salmista aquí nos dice, si hay algo que nosotros tenemos que aprender, si hay algo en el cual nosotros tenemos que meditar, que sacar de nuestro corazón, es alabarlo a Él. El problema es que muchas veces en todo esto nosotros perdemos la perspectiva. Como humanos nos cuesta venir y alabar al Señor y alabarlo por sus cualidades. Y esa cualidad es su misericordia. El problema en todo esto es que al concentrarnos en lo supuestamente malo, nos cuesta ver las grandes cosas que Dios hace y quién es Él. Alabar a Dios nos lleva a ser menos groseros con Dios. Nos lleva a ser menos depresivos y nos lleva a ser menos ansiosos. Y siempre nosotros vamos a necesitar eso. Alabar al Señor nos lleva a tener unas características mejores que las que a veces estamos teniendo. Alabar al Señor te lleva a concentrarte en las cosas buenas, en las cosas grandes que alguien tiene. Y de esas cosas buenas, como lo tiene, decimos, es su misericordia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evaluar la misericordia de Dios? Porque a veces estamos acostumbrados, decimos, sí, por su gracia, su misericordia, por la gracia, por la misericordia de Dios, pero nos cuesta captar el concepto, la profundidad de la palabra misericordia. Por eso en el Salmo 63:3 dice, tu misericordia es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Y dice, tu misericordia, y yo quiero que meditemos ahí, porque si no hemos entendido la palabra misericordia y el concepto y la profundidad de misericordia, dice que la misericordia es mejor que la vida.
Por eso mis labios te alabarán. Aquí entonces compara, por un lado, la misericordia, por el otro lado, compara la vida. Y muchos tenemos que entender que la vida, en algunos momentos de la historia, de nuestra historia, nos ha causado diferentes conflictos, hemos experimentado dolores, hemos experimentado cosas, pero siempre la vida es algo que apreciamos mucho. Usted y yo, si hay algo que apreciamos en este mundo, si hay algo por el cual nos estamos cuidando, si hay algo por el cual nosotros vivimos, es por nuestra vida. Es más, la gente menciona, hay que portarse bien, hay que vivir bien, hay que comer bien, porque necesitamos tener una buena calidad de vida. Así que la vida es algo que nosotros nos venimos y la apreciamos mucho. Aún las personas que vienen y tienen algunas reacciones en contra de la vida. Yo le quiero decir algo, aún las personas que se suicidan por amor a la vida. Porque ellos quieren tener una tan mejor vida que no soportan la que tienen y entonces vienen y toman decisiones incorrectas. Así que la vida es algo en el cual se compara con la misericordia. Y dice que la misericordia es mejor que la vida. El salmista está mencionando. Yo creo que usted tiene cosas que ama en la vida. Todos amamos la vida. Y yo traigo aquí un ejemplo, porque cuando dice tu misericordia es mejor que la vida, yo me puse a pensar que nosotros tendríamos que ver, por ejemplo, que está haciendo esa relación con una balanza. ¿Qué cosas bonitas tenemos en la vida? Digamos que esta balanza representa, por un lado, la misericordia y por el otro lado, la vida. Y en la vida tenemos cosas bonitas. Yo puedo pensar que tenemos, por ejemplo, vamos a suponer que todos estos elementos son cosas de la vida. Por ejemplo, usted tiene unos padres y estos están aquí y ese es peso. También tiene usted una familia. Ahí van a ver en la fotografía, ven ustedes en la fotografía, mi familia. Usted tiene la suya. Yo sé que la aprecia, yo sé que la ama. Tenemos en la vida también cosas materiales. Podemos tener un carro, podemos tener también una casa. Tal vez usted dice, no tengo, pero tiene un trabajo y tiene una bonita iglesia y tiene un bonito grupo. Y todas las cosas que hay en la vida, todas son bonitas y pesan y tienen su peso. Pero dice la palabra, si vamos a pensar que esto es la misericordia, que la misericordia es mejor que la vida. Cualquier cosa que nosotros podamos tener aquí, que digamos, esto es muy bueno para nosotros, siempre la misericordia es mucho mejor. Así que cuando habla, tu misericordia es mejor que la vida, es que no hay ninguna otra cosa mejor para nosotros que la misericordia. Y como les decíamos, tenemos bonitas cosas, buenas cosas, la salud. Es más, ahorita mismo, por causa de lo que está pasando alrededor, Dios ha tenido misericordia de usted. Y si hay algo que tiene que valorar es esa misericordia que Dios tiene por usted. Hay algunas definiciones que me gustaría que pudiéramos entender a la luz de la misericordia, porque muchas veces lo confundimos con la gracia. La gracia nos da lo que no merecemos. La misericordia nos saca de los problemas en los que nos metemos. Oiga bien, la gracia nos da lo que no merecemos. Sabemos, la salvación es por gracia, no la merecemos. Pero la misericordia nos saca de los problemas en los cuales nosotros nos metemos. Y posiblemente muchos de esos problemas en los cuales nos metemos, nosotros los buscamos. Algunos no los buscamos, otros sí los buscamos.
Y posiblemente hoy en día estamos experimentando el resultado de algo que hicimos y que necesitamos de la misericordia de Dios. Yo te quiero decir que la misericordia de Dios te va a sacar de donde estés en este momento, porque así es Dios. Y en la Biblia nosotros encontramos 4 ejemplos, hay muchos ejemplos, yo les voy a dar 4 ejemplos de personas que han recibido la misericordia. En Éxodo 16:3 dice, y le reclamaron, mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. Sin embargo, fíjese que este es el pueblo israelita. Estaba protestando fuertemente. ¿Se merecían que Dios tuviera misericordia de ellos? Posiblemente no. Pero Dios es misericordioso y Dios escogió ser misericordioso con ellos. Él los amó a pesar de su rebelión y su gratitud. Muchos de nosotros nos hemos rebelado a veces contra Dios. Hemos expresado cosas contra Dios. Algunas de una manera consciente, otros de otra manera inconsciente. Algunas personas nos han venido y nos han corregido porque hemos expresado o dicho cosas que no son correctas. Pero lo que sí tenemos que entender es que no importa el comportamiento que nosotros tengamos, la misericordia de Dios es mayor que eso. Y por eso es que nos saca. Ustedes y yo no merecemos estar donde estamos. Usted se pone a pensar las cosas que ha hecho, si usted se pone a pensar que han habido eventos en su vida que muchas veces dice, eso no tiene perdón, pero tiene misericordia. Pero Dios tiene misericordia de usted. Dios tiene misericordia de nosotros y por eso estamos aquí. Otro ejemplo de misericordia está en el Salmo 51:1, es la vida de David, bien conocida por todos y repetida muchas veces en los salmos, cuando dice, Dios mío, dice David, por tu gran misericordia, ten piedad de mí, por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Fíjense qué interesante, David sabía quién era, y está implorando a la misericordia de Dios, para venir y le dice, por tu gran misericordia, ten piedad de mí, y por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Hasta ahí llegaba David al saber que había hecho cosas que no eran correctas. Cosas que tal vez son tan difíciles de poder entender, pero que las había hecho. Y si ese Dios, y si ese Señor, el Señor de los señores, tuvo misericordia de David, también la tiene de usted. Por eso es que tenemos que alabar al Señor. Por eso es que dice, hay que alabarlo, de su misericordia es mejor que la vida. Porque ¿de qué sirve tener una vida en la cual andemos fracasando y quedar en el suelo, si no haber nadie que nos levante, a no ser la misericordia de Dios? La misericordia de Dios nos levanta y nos tiene aquí donde estamos. Por eso en la balanza decíamos, es mejor que la vida, es mejor que tu familia, es mejor que tus hijos, es mejor que tu salud, es mejor que todo. Porque cuando la misericordia actúa, te levanta de cualquier lugar en donde estés. Aunque las consecuencias de nuestras malas decisiones son duras, nuestro Dios misericordioso nunca nos abandona. Nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. En cualquier circunstancia, ya sea provocada por nosotros, o ya sea por cuestión natural, enfermedades, Dios nunca nos va a abandonar. También en el Hechos 7:59 al 8:1 vemos un ejemplo. Dice, y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y lo más interesante es lo que sigue. En el 8:1 dice, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban
Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Había un muchacho, un hijo de Dios, una persona que amaba al Señor, que muere a los pies de Pablo, en ese momento Saulo. Cualquiera podría haber dicho, bueno, Dios, a este hombre nunca lo voy a usar. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Pablo. El perdón y la compasión se extiende hacia aquellos que no la merecen, hacia aquellos que no es nada, no es para ellos. El hecho de que Él elige extender misericordia hacia quienes no lo merecen se tiene que transformar en el hecho de que Él elige extender misericordia a todos sus hijos, a usted y a mí. Tenemos que aprender a ser, así como Dios es Dios de misericordia, a también nosotros ser agentes de misericordia, porque eso transforma nuestra vida, transforma nuestros valores. Cuando alguien viene y falla, cuando alguien está en el suelo, cuando alguien por su resultado de su vida viene y está en una situación deprimente, dolorosa, la misericordia le levanta la mano. Y si usted sabe de alguien, si usted conoce de alguien que necesita de su misericordia, yo le animo a que vaya y tenga compasión de él y lo levante y haga y le exprese el amor que Dios tiene por él y el amor que usted tiene por esa persona. Pero Dios nos manda no a señalar, sino a ser esos agentes que transforman valores. También en Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. La misericordia es la liberación del juicio. Por eso dice, acerquémonos confiadamente a su trono, al trono, para alcanzar, cuando estamos con ellos, alcanzar esa misericordia y hallar gracia cuando necesitemos ayuda. Misericordia es compasión hacia alguien con necesidad o con angustia, o impotente o endeudado, sin derecho a un tratamiento favorable. Eso es misericordia. Eso es lo que Dios vio en nosotros y eso es lo que Dios nos manda también a que nosotros lo podamos hacer. La gracia es cuando alguien es culpable. Oiga bien, la misericordia es cuando alguien es desdichado. Y podemos conocer y podemos saber. Y tal vez nosotros mismos, usted mismo, está siendo una persona que por no conocer la misericordia de Dios está siendo desechado. Se siente desechado. Pero Dios está ahí. Y nosotros tenemos que dar ese tratamiento favorable para que la desdicha que la gente tiene, que las personas tienen, se transformen en amor y en alabanza al Señor. Por eso dice lo que estamos hablando. Alábenlo a Él por su misericordia. Alábenlo todo el pueblo de Israel. Alábenlo toda la iglesia. Alábenlo los pastores. Alábenlo los que tienen temor. Porque Él es un Dios de misericordia. Dios nos manda a ser misericordiosos. Por eso en algún momento, en un pasaje dice, misericordia quiero y no sacrificio. El ejemplo que para darnos a entender este pasaje está en Mateo 2,
del 1 al 8, que habla Jesucristo hablando, dice: en aquel tiempo, al pasar Jesús por los sembrados en un día de reposo, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Y cuando los fariseos vieron esto, le dijeron: fíjate, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, panes que ni a él ni a sus acompañantes les estaba permitido comer, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído ustedes en la ley que en el día de reposo los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo y no se les culpa de nada? Pues yo les digo que aquí está uno mayor que el templo. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Lo que podemos ver aquí es que la misericordia de Dios tiene esa compasión por cada uno de nosotros. Borra la ley, elimina la ley. Por eso dice misericordia quiero y no sacrificio. Por eso, para terminar, yo quisiera recalcar lo que dice Jeremías 3, 22 y 23, que dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Es posible que muchos de nosotros pensemos, o ya hemos estado experimentando la misericordia de Dios, o pensemos que no hay respuesta para lo que somos o estamos haciendo. Te quiero decir, de acuerdo a lo que dice la palabra, que la misericordia de Dios son tan reales que por eso es que todavía tenemos la oportunidad de estar escuchando su palabra, por el amor que Él nos tiene. Por eso, si te sientes triste, si te sientes en prueba, si te sientes con dolor, con tristeza, como estés, recuerda, todos alabemos al Señor por su misericordia, porque dice en la palabra, siempre en ese pasaje de Jeremías, porque nunca, oiga bien, y aquí es un absoluto, porque nunca decayeron sus misericordias y nunca van a decaer para contigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el amor que nos tienes, por la compasión que nos tienes, por el amor que has demostrado, seguirás demostrando. Por eso nosotros, Señor, te alabamos. Te alabamos porque tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Y nuestros labios te alaban porque siempre estamos en la confianza y en la creencia de que tú eres nuestro Dios, ahora, siempre, eternamente. En el nombre de Jesús damos gracias y oramos. Amén.